Ok, si en la cadena coexisten dos o más grupos funcionales, se le debe dar la numeración más baja al grupo de prioridad. En los siguientes ejemplos tenemos moléculas que incluyen doble enlace y halógeno. Y de acuerdo a la secuencia de prioridad que ya debieron tomar nota en su cuaderno, el doble enlace tiene prioridad sobre el halógeno. Por lo tanto, el nombre de esta primera estructura va a ser 3-bromo, 1-propeno. En la siguiente molécula igualmente es una cadena cíclica que incluye un doble enlace y un halógeno. El doble enlace tiene prioridad y se le debe dar la numeración más baja. El nombre de la molécula queda entonces 3-clorociclopenteno. En la siguiente estructura tenemos una cadena de 5 carbonos. Recuerden que solo numeramos átomos de carbono. Y el nombre de esa molécula va a ser 1-bromo, 3-cloro, 2-penteno. Dentro de las propiedades de los haluros de alquilo tenemos: son insolubles en agua, son más densos que el agua, la mayoría son líquidos a temperatura ambiente, excepto los halógenos derivados del metano, los haluros derivados del metano, que sería el clorometano, bromometano y fluormetano, que son gases a temperatura ambiente. Sus puntos de ebullición son más altos que los del alcano de igual número de átomos de carbono, y los puntos de ebullición aumentan con el tamaño del halógeno. Dentro de las aplicaciones tenemos que los haluros de alquilo son ampliamente utilizados como solventes industriales, anestésicos inhalables para cirugía, como refrigerantes, en aerosoles, en los plaguicidas, como agentes fumigantes, y también son muy utilizados en los propelentes utilizados en los inhaladores para medicamentos utilizados en el tratamiento del asma. Pasamos ahora a la segunda parte de este contenido y trabajemos con las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que se consideran derivados del amoníaco, en los cuales los átomos de hidrógeno se van sustituyendo por grupos radicales. De acuerdo a ese grado de sustitución de los átomos de hidrógeno por grupos radicales, vamos entonces más adelante a clasificar a las aminas. Las aminas están caracterizadas por la presencia del grupo funcional amino, que va a tener una estructura similar a esta. De acuerdo al grado de sustitución en la molécula de amoníaco, entonces podemos clasificarla, como ya lo mencioné. En las aminas primarias nos debemos fijar en el átomo de nitrógeno. Si el átomo de nitrógeno está enlazado a solo un grupo radical o a un átomo de carbono, esa amina es primaria. Si el átomo de nitrógeno está enlazado a dos grupos radicales o a dos átomos de carbono, esa amina es secundaria. Si el átomo de nitrógeno está enlazado a tres grupos radicales o, dicho de otra manera, a tres átomos de carbono, la amina es terciaria. La nomenclatura para las aminas depende de cómo esté el grado de sustitución del nitrógeno. Para las aminas primarias y cuando el grupo amino se encuentra como único grupo funcional, el sistema de nomenclatura que vamos a utilizar es el que ejemplifico en esta diapositiva. Vamos a nombrar entonces al grupo radical que acompaña al nitrógeno y le añadimos al final la terminación amina. Tenemos entonces estos tres casos de aminas primarias. Son primarias porque el átomo de nitrógeno está enlazado a un solo carbono, respectivamente, y decimos, en este caso, el grupo radical que acompaña al grupo amino es un metil. Por lo tanto, el nombre de la molécula va a ser metilamina. En el siguiente caso, el grupo radical que acompaña al grupo amino es un propil.
por lo tanto se va a llamar propilamina. En el siguiente caso, el grupo radical que acompaña es un ciclohexil, por lo tanto la molécula se va a llamar ciclohexilamina. Repito, esta nomenclatura solo aplica cuando el único grupo que tenga la molécula es el grupo amino. En el caso de las aminas secundarias, igualmente vamos a nombrar los radicales que acompañan al grupo amino, preferiblemente respetando el orden alfabético. Se les recuerda que los prefijos di, tri, tetra, ciclo, sec y ter no se alfabetizan. En el primer caso, tenemos entonces un grupo amino, lo tenemos en el centro, lo identificamos por el átomo de nitrógeno, que está enlazado a un metil y a un etil. En el orden alfabético, entonces nombramos primero etil, luego metil y luego escribimos la palabra amina. Si el nombre escrito de esta forma les hace mucho impacto, ustedes pueden encerrar cada nombre de radical en paréntesis para separar. En la siguiente estructura tenemos enlazado al grupo amino, repito, lo identificamos a través del átomo de nitrógeno, un isopropil y un ciclohexil. Ordenamos el nombre ciclohexil, lo alfabetizamos por la H, porque el prefijo ciclo no se alfabetiza, y lo nombramos entonces, de acuerdo al orden alfabético, en primer lugar. Y decimos ciclohexil, isopropil, amina. Si les parece que el nombre escrito de forma continua es muy largo, se les complica, pueden utilizar paréntesis para delimitar los nombres de los radicales. En la siguiente molécula tenemos radicales idénticos, acompañando al grupo amino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Los prefijos multiplicativos. En el primer caso, decimos entonces dietilamina, y en el siguiente caso es una diterbutilamina, recordándoles que deben aprenderse los nombres de los grupos radicales. Para el caso de las aminas terciarias, si tenemos grupos radicales iguales, utilizamos prefijo multiplicativo, y si los grupos radicales son diferentes, ordenamos alfabéticamente. En el primer caso tenemos un grupo amino que lo identificamos por el átomo de nitrógeno, que está enlazado a 3 grupos radicales ciclopropil, y decimos triciclopropilamina. Esta es ejemplo de una amina terciaria porque el átomo de nitrógeno está ubicado entre 3 grupos radicales. En el siguiente caso tenemos un átomo de nitrógeno o grupo amino rodeado de 3 grupos radicales diferentes. Por acá tenemos isopropil, por acá tenemos isobutil y por acá tenemos un metil. Los prefijos iso se alfabetizan, pero como tenemos 2 grupos que comienzan por la I de iso, vamos a tomar entonces para decidir la siguiente letra. En este caso, por acá tomamos la B y por acá tomamos la P. Entre isobutil e isopropil nombramos entonces en primer lugar al isobutil, seguido de isopropil, por último metil y escribimos al final la palabra amina. En el siguiente caso tenemos un grupo amino ubicado entre 2 grupos radicales dietil y un ciclopropil. El nombre dietil lo alfabetizamos por la E y el nombre ciclopropil lo alfabetizamos por la P y decimos dietil, ciclopropil, amina. En el siguiente caso tenemos 3 grupos radicales diferentes. Es una amina terciaria enlazados al grupo amino. Tenemos metil, etil y el secbutil. El nombre secbutil, hay un error aquí, ya este guión no se utiliza, lo alfabetizamos por la letra B, seguido de la E
y luego de la M. Y decimos sec-butil sin el guión, por favor tomen nota de ello, etil, metil, amina. Cuando el amino se encuentra acompañado de otro grupo funcional, se le puede nombrar utilizando el prefijo amino. En los casos en los que el grupo amino sea de tipo grupo amino primario, grupo amino secundario, grupo amino terciario, se le nombra como grupo amino sustituido. También se aplica el orden alfabético al momento de nombrar. Cuando el grupo amino entonces es un sustituyente, cuando él se encuentra acompañando a otro grupo que tiene prioridad. En el caso de las aminas, el grupo amino, el grupo funcional amino, dentro de los grupos que ya hemos trabajado, que son doble enlace carbono-carbono, triple enlace carbono-carbono y halógeno, son los 4 grupos que hemos trabajado: amino, doble enlace, triple enlace y halógeno. Para esos 4 grupos que hemos trabajado, el grupo amino es el que tiene prioridad. Por ello, se le debe dar la numeración más baja. En este caso, les muestro cómo se nombra al grupo amino cuando es un sustituyente, es decir, cuando él está acompañando en una cadena donde existe otro grupo funcional de prioridad. En el caso que tengamos al amino enlazado a un metil, nombramos entonces como metilamino. Al grupo amino enlazado a un etil, vamos a decir etilamino. Al grupo amino enlazado a un butil, lo nombramos como butilamino. Y al amino enlazado a un ciclopropil, lo vamos a nombrar como ciclopropilamino. ¿Cuándo vamos a utilizar estos casos? Cuando el grupo amino se encuentre acompañando a otro grupo funcional. En el caso de los grupos que hemos trabajado, repito, el grupo amino es quien tiene la prioridad. En la siguiente molécula iniciamos por el carbono donde se enlaza el amino, porque para darle la numeración más baja a este grupo. Y decimos entonces 1 propilamino, 2 propeno. En la siguiente molécula tenemos grupo amino, doble enlace, átomo de cloro. Para nuestra evaluación vamos a trabajar con moléculas de 2 a 3 grupos funcionales, de los 4 que hemos trabajado. Por lo tanto, es importante que se aprendan el orden de prioridad. En esta molécula iniciamos por el carbono 1, al cual se enlaza el grupo amino, va a ser este, y a partir de allí establecemos la cadena continua más larga de átomos de carbono. Nos queda entonces, en el carbono 2 también hay un doble enlace y en el carbono 4 el átomo de cloro. Recordando que el átomo de cloro se nombra de primero, decimos entonces 4 cloro, 1 isopropilamino, nombramos todo esto como un conjunto, 2 penteno.